De temas que tienen que ver con la política, con la justicia puntualmente ahora, ¿no? Hablamos de la reforma de la justicia laboral de Santa Fe. Así es, Sonia, el ministro de Justicia Ricardo Silverstein, que es un hombre de armas tomar y que ha generado ya un montón de movimientos en lo que va de su gestión para tratar de que cambie un poco la justicia en la provincia de Santa Fe, está presentando en los próximos días un proyecto de reforma para la justicia laboral provincial para los tribunales de Balcarce y Calle Pellegrini, en la cual se crearían 3 juzgados nuevos que se sumarían a los 10 juzgados existentes que ya tenemos en la ciudad. A más de eso, generaría una instancia de mediación prejudicial obligatoria, similar a lo que sucede en los casos de familia y en los casos de consumidor. A este punto también le sumaría a Silverstein que haya peritos oficiales, peritos médicos oficiales, no peritos privados que son los que se inscriben en una lista para ofrecer sus servicios, sino que estarían directamente contratados por la provincia de Santa Fe. Todo esto para tratar de paliar una situación muy grave, Sonia. Fíjate esto, ¿sabes cuántos casos hay en Santa Fe laborales, por ejemplo en 2015? ¿Cuántos hubo? No. 33.000 casos hubo en la provincia de Santa Fe. De esos, Rosario tuvo 23.000 casos. Es decir, tuvo el 70% de los casos de toda la provincia de litigios laborales los tuvimos nosotros acá en la ciudad de Rosario. Si nos fijamos también, tenemos que ver, por ejemplo, lo que son los casos de aseguradoras de riesgo de trabajo, de accidentes de trabajo, enfermedades laborales, que de esos 23.000 casos, el 60% fueron de reclamos contra las ART, a diferencia del resto de las provincias del país, que el porcentaje es del 30%, mucho más bajo. Es decir, que con la ley de riesgo de trabajo vigente, lograron reducir este tipo de reclamos. Bien. Acá dice Silverstein que hay una suerte de industria del juicio de parte de algunos abogados, que lo que generan es que se deje a los trabajadores de lado, porque los trabajadores tardan mucho tiempo en cobrar. Un caso puede llegar a tomar 4 o 5 años para llegar a sentencia en primera instancia, y eso es si las cosas van como... ¿La mediación se utiliza en estos casos? La mediación se utiliza en el ámbito provincial solamente en el Ministerio de Trabajo, pero no es obligatorio ni vinculante, a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, en Capital Federal y en Provincia de Buenos Aires, donde hay una instancia que es previa y que a uno le toca ir sí o sí para poder avanzar. Silverstein dice que con esto se podría llegar a resolver parte del problema de la litigiosidad en la provincia de Santa Fe. Es una buena idea, es una buena propuesta, y me parece que si hablamos de justicia, Sonia, lo que no podemos dejar de mencionar es el deceso, el fallecimiento en la jornada de ayer por la noche, del ex ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Estamos hablando del doctor Carlos Santiago Fait. 98 años tenía, había nacido el 1 de febrero de 1918 en Salta, es decir, había nacido antes de la reforma universitaria del 18. Imaginémonos cuántos años tenía Fait, que llegó a la Corte Suprema de la mano de Alfonsín después de la restauración de la democracia, el 23 de diciembre de 1983, cuando ya contaba con 65 años Fait, es decir, a la edad a la que los jueces muchas veces se jubilaban. Fait iniciaba su carrera dentro de la Corte Suprema. Estuvo 32 años, casi 33 años en la Corte. Tuvo muchos embates en el año 2014 y en el 2015 de parte del anterior gobierno para que se retirara. Mucha discusión sobre si estaba o no estaba apto físicamente para poder cumplir con sus funciones. Un Fait que presentó su renuncia previo a que finalizara el mandato de Cristina Fernández, pero la hizo efectiva recién el 11 de diciembre, es decir, al día siguiente de que Macri asumió el poder, y se murió justo al año de que lo eligieron a Macri como presidente. Casi justicia poética, dicen algunos. Ojalá, Sonia, tuviésemos más jueces como Fait, que cuando se mueren podemos decir cosas buenas de ellos, que no han tenido máculas en su tarea, y que verdaderamente podamos recordar a los jueces así y no como nos toca recordarlos a muchos. Gracias, seguimos.